les decía, familia, de repente hubo una situación que vi que causó molestia y fue esto, lo que colocó Emmanuel Stills. ¿Por qué? Porque la presidenta de México hizo un comentario en la mañanera. Ahorita vamos a estar hablando de ello, pero quiero tomar primero lo de Emmanuel Stills. Estaremos hablando sobre el tema. La presidenta de México habló sobre el caso de Israel Vallarta, habló sobre el caso de cómo antes, pues los medios ni siquiera hablaban sobre los diferentes temas, ¿no? Y tocó en específico, reitero, el caso de Israel. ¿Qué sucedió? Pues que al momento de tocar el caso de Israel, la presidenta hizo un comentario en donde generalizó. Y creo que esta forma en cómo generalizó, algunas personas no les gustó, o creo que más que lo que no les gustó fue que lo, creo que se malinterpretó lo que dijo la presidenta. Comentó que en este tema ahora toda la gente anda entrevistando a Israel Vallarta, ahora todos los medios quieren estar sacando a Israel Vallarta, y en esos tiempos, ¿quién hablaba de Israel Vallarta? Pero el comentario de la presidenta de México sobre este tema que se cayó, que ya nos hablaba por el problema que hubo, principalmente hablaba de los medios hegemónicos. Y en esos medios hegemónicos no podíamos incluir a una persona como Carmen Aristegui. Así es, Pache, yo creo que lo tomaron a personal y tampoco creo que sea necesario. Creo yo que Manuel Stills comete un error también con lo que dice. Dice Manuel Stills, pues sí, qué tontería lo que dijo la presidenta, con todo respeto. Siempre hubo periodistas que denunciaron ese montaje, pero no habló de periodistas, Emanuel. Ahora sí que te lo digo también con todo respeto. Ese es el problema de no entender o no hablar bien el idioma. Esa es una bronca muy grande. ¿Y por qué pasó? Porque Carmen Aristegui sacó esto. Voy a poner el audio, no voy a poner el video para no tener problemas con la señora Aristegui, porque ahora nos andan poniendo muy especialitos con esto. Y escuchamos a la presidenta de México hablar del caso Israel Vallarta. Dice ella, ahora lo están entrevistando todo mundo. Ella está diciendo todo mundo lo está entrevistando y pues en pocas palabras ella está pidiendo que recordemos lo que pasó ahí, qué fue lo que pasó con Israel Vallarta, qué fue lo que sucedió en tiempos de Felipe Calderón, al que aludió en esta declaración que acaba usted de escuchar, en donde, bueno, los medios no dijeron nada en todo este tiempo. Bueno, hay que revisar la historia, presidenta, también. Eso de que no dijimos nada, sí se dijo y mucho desde los medios. Yo creo que la presidenta tiene que revisar muy bien antes de generalizar de que en los medios no se habló del caso Vallarta. Eso es falso, eso no es verdad. En diferentes medios se pudieron escuchar voces muy importantes, se escribieron libros, se investigaron de manera muy profunda los asuntos relacionados con el caso Vallarta y Florán Cassés. Y bueno, más allá de ese punto, dejemos aquí la declaración de la presidenta, en donde está diciendo, bueno, ahora la jueza con sus propios criterios ha resuelto liberar a Israel Vallarta y bueno, pues ella pide que regresemos al momento en que ocurrieron las cosas, ella pide que regresemos a lo que sucedió con el montaje en la televisión, ella pide que se revise lo que pasaba en aquellos tiempos de Felipe Calderón y demás cuestiones que usted acaba de escuchar. Para que vean cómo se malinterpretó. Como dice, sí, en los medios hablamos, y por eso decía, y dice Manuel Stills, es que sí hubo periodistas que estuvieron hablando de ello. Por eso te decía, Manuel, ese es el problema a lo mejor de no entender bien el idioma, y te lo digo con el mayor de los respetos, ¿ok? Una cosa es los medios y otra cosa es los periodistas, y la presidenta no hablaba de ello. También es muy importante entender el contexto de cuando se habla de este tema. Hay que recordar, cuando dijo ahorita Carmen, los medios hablamos de esto y mucho, no es cierto, Carmen. Televisa y TV Azteca no hablaban de esta situación. Hablaste tú y no eras un gran medio en esos momentos. En esos momentos eras un medio que hablaba, que tenía una lucha por aparte, ¿vale? Exactamente, le quedó el saco a la señora Aristegui y la verdad es que Manuel Stills la riega completamente. Ahora, señora Stills, yo también le comparto algo. Ahí le hicieron un comentario bastante sabroso en los... por eso siempre les digo que el que se sube se pasea, miren. Aquí inclusive le dicen, creo que hay diferencia entre medios y periodistas. En el contexto del caso, los medios corporativos efectivamente guardaron silencio. ¿O podrías decirnos si hubo algún medio corporativo que hiciera eco de tus investigaciones? Efectivamente,
Eso que le comente lo que estábamos diciendo aquí. Y este comentario también está interesante. Dice, tu silencio sobre algunos aspectos del caso y tu negativa a nombrar a Azucena Pimentel y a Laura Barranco como corresponsables del montaje desacreditan toda tu investigación y te hacen cómplice. No sé si la desacreditan, pero cuando ha eludido sobre hablar del tema a Emanuel Stills, pues claro que en estas dos situaciones que se comentan, déjenme ver si es que no sé por qué lo votó, déjenme colocarlo aquí en pantalla. Es mi estimada Divina Kitty, te mando un abrazo muy grande, temo que espero se encuentren de maravilla. A ver, esto que dice, tu silencio sobre algunos aspectos del caso y tu negativa a nombrar a Azucena Pimentel y a Laura Barranco como corresponsables del montaje desacreditan toda tu investigación y te hacen cómplice. No sé si la desacrediten, pero se le ha cuestionado también eso a la señora Emanuel Stills y lo que les comentaba aquí, donde decía, hay diferencia entre medios y periodistas. O quién, lo que le comenta la persona, quién de los medios corporativos habló incluso de las investigaciones o del propio libro de Emanuel Stills. No hablaban los medios sobre ello, ¿vale? Entonces, así es, Azteca y Televisa sí hablaban de Wallace, pero nunca hablaron de esto. Así es, y hablaban lo que les convenía. Armando, te mando un abrazo muy grande, espero te encuentres de maravilla, canalazo. Gracias. Noé Fortes, abrazote enorme, gracias por estar por acá. Y en esta situación creo que ese es el problema, el problema que se tiene. Carmen Aristegui, como bien nos dice Divina Kitty, se puso el saco, sí se puso el saco, y el problema más grande de ponerse el saco no solamente es eso, es sacar de contexto porque ahora Carmen Aristegui dice, sí había medios, pero no estaban hablando de Carmen Aristegui, estaban hablando de los medios corporativos, a los cuales siempre se les ha hecho la crítica. Por eso es importante contextualizar. El problema es que cuando nos conviene somos mediáticos para escuchar las cosas. Y está bien, posiblemente la presidenta pudo haber sido un poco más específica y generalizó. Sí, posiblemente también creo que esa es una opción. Pero si sabemos del contexto y conocemos del tema, sabemos perfectamente que Televisa y TV Azteca se quedaron callados sobre ello. Y si ella se quiere poner en el mismo saco que ellos, bueno, pues simplemente nos confirma lo que hemos venido diciendo de Carmen Aristegui, lo que ya conocemos y la manera en cómo ha cambiado desde que entró Andrés Manuel y en este caso, este proyecto que se llama Cuarta Transformación, este proyecto colectivista, porque también ya cuando se dice de izquierda, de repente ya notamos ahí algunos comentarios absurdos en decir que estos movimientos no son de izquierda cuando van al colectivo. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con ello. Carlos, te leo, dices algo muy importante. Ahora la intriga, la labia, la soberbia, tener una lengua vituperina y a la manipulación de la información se le conoce como libertad de expresión, ¿verdad, Carmen? Así es, el que se sube se pasea. Yo creo que lo que dices está correcto. Mi estimada de Sweet Baker, abrazo muy grande. Armando, abrazo enorme, familia, gracias por estar aquí presente. Si me lo permiten, saludo a mi estimado Diego 49er, gracias por estar por acá, Diego. Mi estimada Berta Rico, Ángeles Cervantes, les mando un abrazo enorme. Y este es el problema. Ahora, ¿por qué decía la presidenta esto? Porque no se hablaba del tema como lo hablaron algunos medios en ese momento, como lo hizo Carmen Aristegui, como le dio voz a Emanuel Stills. Pero si no sabes cómo se comporta Carmen Aristegui en estos momentos, Emanuel, bueno, pues creo que también tienes un error en no conocer el contexto conforme al tiempo de lo que ha estado sucediendo. Es normal, no es necesario, pero también hay que tener mucho cuidado en lo que se dice. Por eso de repente no tenemos que ser tan mediáticos, ¿ok? Aquí vamos a escuchar, si me lo permiten, y déjenme colocarlo de esta manera. Ayer ponía este señor Meneses de TV Azteca que vuelve a salir con estos shows. Vamos a escuchar lo que dice sobre el tema. La jueza que liberó a Vallarta usó criterios inverosímiles para absorberlos, contradictorios con sus propias decisiones en casos anteriores, incluso utilizados por ella misma, por ejemplo, contra la hermana de Xóchitl Gálvez, a la que le dio una enorme condena. La Fiscalía General de la República fue la que allanó el camino para que Vallarta fuera liberado, le compactó, le sumó todas las acusaciones como si hubieran sido un solo secuestro, cuando eran 6 de los que había denuncias y testimonios. Uno de los secuestrados incluso fue asesinado. La Fiscalía General de la República podría haber apelado la sentencia y no lo hizo. Las víctimas fueron finalmente ignoradas. El pasado 1 de agosto, Israel Vallarta quedó absuelto. Fue de los 3 cargos en su contra: secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas. Él permanecía en prisión desde hace casi 20 años sin sentencia. La jueza que emitió la orden es Mariana Vieira Valdés,
jueza tercera de distrito en materia penal en el Estado de México, lo absolvió por irregularidades al debido proceso y no porque haya sido declarado inocente. Ella determinó que el proceso en contra de Vallarta estuvo lleno de irregularidades, entre ellas actos de tortura, que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes. Incluso la jueza aplicó los mismos criterios con los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassés. En el caso de Israel Vallarta, desestimó 13 testimonios de las 6 víctimas que señalaron haber sido secuestradas por la banda conocida como Los Zodíaco. Es la misma jueza que en marzo pasado condenó a Malinali Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez. En esa ocasión, la jueza desestimó las denuncias presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de Víctimas sobre que Malinali había sido víctima de maltratos y tortura. Pese a las pruebas presentadas, la jueza sentenció a Malinali por los delitos de privación ilegal de la libertad en agravio de 2 víctimas, asociación delictuosa y posesión de armas reservadas para uso exclusivo del ejército. Le impuso una pena de 89 años de cárcel y una multa de más de 700,000 pesos. La jueza Mariana Vieira Valdés tiene en su haber otra controversia. Participó en la elección judicial pasada, apareció en los acordeones difundidos en el Estado de México. Es una de las candidatas ganadoras con sanciones por el Instituto Nacional Electoral. Fue por irregularidades en actos de campaña y en los gastos de campaña. Bueno, el señor Vallarta, que todo el fin de semana fue recibido como un rockstar en la televisión pública y en otros espacios, donde incluso llegó a decir que, bueno, que él podía ser, buscaría ser senador de la República y demás. Hay que tenerlo en claro. Pudo haber un montaje ahí o no pudo haber un montaje, pero lo que sucedió no es culpa ni de Loret, ni de Calderón, ni de García Luna, que por cierto Calderón no era presidente cuando lo detuvieron. Es culpa del señor Vallarta, de la banda de los Zodíacos. El señor Vallarta es un secuestrador, está comprobado, hay testimonios, hay víctimas, fue condenado en numerosas ocasiones en cada uno de los procesos que él mismo fue postergando. Ese es el señor Vallarta, un secuestrador que quedó en libertad y que el propio oficialismo, incluyendo hoy la presidenta, lo convirtieron en un rockstar, en un héroe de la justicia en México, un secuestrador y un asesino. Pero bueno, así están las cosas. Bueno, Fíjense la calidad de personaje y de asqueroso personaje. Es cierto, Temo, lo comentó el profe, que esto es lo que puede pedir apelación del caso Vallarta todavía a la fiscalía. Eso es cierto, efectivamente. Pero a ver, vámonos por esto que dice el señor. El señor lo pone como un secuestrador y como un asesino. Son palabras muy fuertes y que no. Esto es cuando no se entiende. Por eso, en estos casos, cuando hay cosas que no se entienden, pues ahí sí se apela a traer a gente que conozca más del tema. ¿Ok? Por eso el caso del profe Jesús Soto para hacer esto. Y que este es el tipo de personas por las que luego hay gente que dice solamente pueden opinar de los temas los expertos. Imagínense, si solamente la gente puede opinar de los temas porque tienen que ser expertos, pues yo no podría hablar de fútbol americano porque no soy experto, porque no tengo una licenciatura en ello, no podría hablar de los libros que me gustan, porque como no soy experto y no estudié letras como la profesora Libertad, no podría hablar de ese tema, aunque me guste mucho, ¿no? Esos son los comentarios absurdos que este tipo de personas permiten o generan, ¿ok? Más bien, lo que no tenemos que ser es irresponsables en la forma de hablar, en lo que estamos diciendo, ¿ok? Así es, Carlos. ¿En qué juicio fue condenado para que le dijeran que él es un secuestrador y que es un asesino? Si tiene las pruebas de que es un asesino, entonces, ¿por qué está libre? O sea, esta es la forma de estar ofendiendo a la gente y no tenemos que ser expertos para hablar de ello. Simplemente, si el señor es asesino, me pueden decir dónde efectivamente lo condenaron, qué purga pasó, pero que si asesinó a alguien, ¿dónde están las pruebas? El propio reportaje dice, las pruebas
no son contundentes desde hace más de 20 años. No hay una prueba fehaciente para ello. Qué curioso, ¿qué les molesta? ¿Por qué tiene que salir un personaje a decir, lo hicieron Rockstar? Pues no es nuestra intención ni siquiera hacer a una persona Rockstar, porque para hacer a personas de ese estilo Rockstar están ustedes. Ustedes han intentado hacer Rockstar a diferentes personajes completamente deleznables, como el caso de Alito Moreno, como el caso de Xóchitl Gálvez, a quien a todos este tipo de personajes les han querido ustedes lavar la cara. El caso de Israel Vallarta no es hacer a alguien rockstar, es una injusticia de lo que se cometió. Hablas que ahí están las víctimas, pero ¿cuáles víctimas? Hablas de una banda de los Zodíaco que no tiene sustento el que sea la banda de los Zodíaco. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Dos cosas. Uno, que si la persona no leyó o no sabe tantito del tema, pues es un irresponsable para hablar. Eso es lo que tendríamos que criticar, no que la persona la pongan a dar su opinión. Es lo irresponsable que es para dar esta opinión, porque no pone pruebas, porque no contextualiza. Eso es lo que tendríamos que hacer. Eso es lo que cuando hablamos entre nosotros, cuando nos escuchamos, eso es lo importante. ¿Qué tanto contextualizamos? ¿Cómo estamos tomando el tema? ¿Qué tanto sabemos del tema? Que no estemos suponiendo como hace el señor o estar inventando. Eso es lo que nos tendría que preocupar. Que gente como ellos tengan este tipo de espacios. ¿Cuáles son los argumentos? Todo lo con lo que construye este señor estos son de la miseria. Este es uno de los tipos más miserables que existen en las redes y los de Canal 40 se dedican a ello. Por cierto, ahí también está López San Martín diciendo en mil estupideces en proporción bíblica. Así es, pero como no se meten más al caso, el propio caso te dice que todas esas declaraciones, que todo lo que está ahí, el caso de los Zodíacos, es más que se ponga a ver tantito la serie, incluso ahí le ponen los datos contundentes sobre ello y la investigación que se ha hecho incluso con el libro de Manuel Stills, por ejemplo. Hay otro que es el de Volpi, que a partir del libro de Volpi es donde se hace la serie, ¿no? Exactamente. Ahora, y lo peor, JR, 19 años del caso, y el señor no ha visto ni la pinche serie, ese ni el documental, es neta, cabrón, para salir y venir a decir esto y nada más querer poner esa narrativa pedorra. Por eso les digo a la gente de la oposición dos cosas. Uno, cuidado con con este tipo de personajes. Y esto es lo que decía ayer cuando hablaba de Cuauhtémoc Cárdenas y de esa tibieza. Cuidado, no podemos caer en las narrativas de estos que se sienten expertos para hablar y que vienen a decir mentiras. Dejémonos esa pendejada, no seamos igual de derechosos en la cuarta transformación. No seamos derechosos. Insisto, porque si vamos a jugar a eso, solamente unas cuartas personas pueden opinar de lo que sucede. Y eso es estúpido, estúpido. Y lo digo con esas palabras, porque ahora resulta que la voz de todos ustedes no cuenta. Cuenta, lo que no cuenta es que nosotros empecemos a especular. No es la libertad de expresión, es la responsabilidad de lo que decimos. No estamos exentos a conocer poco o mucho de un tema. No estamos exentos de eso. Y de lo poco o mucho lo podemos ocupar y lo que no conozcamos, entonces ahí vienen preguntas que nos permite abordar con los demás para seguir sabiendo de los temas, para seguir investigando de los temas. Esta es la otra opción, Gaby, completamente de acuerdo, que si conoce todavía es más perverso y excelente punto lo que colocas, porque entonces miente y desinforma de manera intencional. Esa es la diferencia entre mentir y tener un error. En un error, tú no lo estás haciendo de forma voluntaria. A lo mejor hay un desconocimiento, por eso es tan importante tener mucho cuidado en esa parte. Yo puedo saber de un tema, conozco hasta este punto del tema, adelante. ¿Qué sucede? Que como en estos casos mienten porque saben que esto pasó y están desinformando. Y eso todavía es peor. Completamente de acuerdo contigo, Gaby.
completamente de acuerdo con la perfecta descripción que colocas. Abrazo enorme, doctor Lecter, también para usted. Doctor, abrazo grande. Sí, cuando se ponen a especular, hacemos eso, especulerear. Ese es el problema, mi estimado Hugo. Te mando un abrazo muy grande. Cris, queridísimo, abrazo enorme. Maestro José Ramírez, abrazo grande hasta Puerto Rico. Espero se encuentre completamente de maravilla. Quería colocar esto para que vean cómo está esa situación y lo que tampoco mal, las dos cosas. Primero, aquí está cuando esos medios hablan. A esto se refería la presidenta, que callaron, ni siquiera esto hicieron. Entonces hay que tener mucho cuidado, Emanuel. Les mandamos un abrazo muy grande, Emanuel Stills. Hay que tener mucho cuidado en cuando tomamos las cosas y no conocemos el real contexto de lo que pasa o lo que se está viviendo, por ejemplo, aquí en el país, ¿vale? Mucho cuidado, Emanuel. Y como lo pusiste ahí, también lo que te decimos es, con todo respeto, que no lo tome a mal Emanuel Stills, ¿vale? Si me lo permiten, déjenme colocar, aquí traemos también ahí un par de notillas que no quiero dejar pasar. La mañanera tuvo situaciones bastante interesantes, ¿ok? Bastante interesantes, y hay dos cositas que me llamaron la atención que sucedieron fuera. Una de ellas es nuevamente que Cecilio Gómez Leiva, y lo vamos a estar exhibiendo. Reitero, no es darle difusión, aquí no entramos con esa narrativa, esto lo aclaro perfectamente porque quienes entren con ella, bueno, si alguien se quiere vender eso, bienvenidos, tal vez tendrá que plantearse cómo revisa las cosas de la vida diaria, ¿no? No va por ahí. Lo primero que quiero tocar cuando habla la presidenta de México el día de hoy, habla de Pemex, y esto de Pemex, en verdad no tiene desperdicio. Lo primero, le da para llevar a ciertos personajes cuando habla de Pemex. Vamos a escuchar a la presidenta de México sobre este tema. Si me lo permiten, voy con una cortinilla, porque el tema son más o menos unos 4 videos, cada uno de ellos va a ser una situación diferente de lo que tenemos que estar platicando sobre este tema de Pemex, iba a decir Telmex, perdón.